Bueno, seguimos con este programa de Luz Verde y hoy traemos a la mesa redonda un tema que nos parece muy necesario visibilizar y hacer presente en el feminismo, que es el anticapacitismo. Como feministas creemos que nuestro movimiento tiene que luchar contra todo tipo de opresión y hacer consciente los privilegios que unas tienen frente a otras para poder cuestionar. Sostenemos un feminismo diverso, plural, y para ello todas las voces y señas tienen que estar presentes y tienen derecho a estar presentes. Así que para profundizar este tema del activismo anticapacitista y su vínculo con el feminismo, estamos acá en esta mesa redonda virtual con Florencia Santianfereri y con Rosario Perazzolo. Así que mil gracias por estar acá. ¿Se quieren presentar para arrancar? Bueno, arranco. Bueno, como dijo Pau, mi nombre es Flor Santillán. Yo vivo acá en la ciudad de Villa Carlos Paz, integro el colectivo Ni Una Menos de acá de la ciudad, formo parte de la comisión directiva de la Asociación Civil Empoderar, que es una asociación civil de la ciudad que trabaja en torno a lo que es la atención y prevención de las violencias. Soy usuaria de silla de ruedas, soy comunicadora, soy autora del libro Maldita Lisiada, pero ante todo, y creo que por ahí es una gran definición en sí misma, soy feminista, y digo que es una gran definición en sí misma porque entiendo que cuando nos percibimos y nos reivindicamos como feministas, cada una de las cosas que hacemos, las hacemos desde una perspectiva feminista. Así que esa sería mi presentación y obviamente la acompaño con el agradecimiento a Luz Verde, no por la invitación en términos individuales, sino por traer el debate del anticapacitismo a esta parte del feminismo también. Bueno, mi nombre es Rosario, yo soy de la ciudad de Córdoba, soy lisiada, soy cineasta y hago activismo disca también, ya hace muchos años. Actualmente soy la codirectora y la co-guionista de una serie sobre sexualidad, orgullo y discapacidad que está por estrenarse, así que estamos muy contentas. Hago militancia por la discapacidad ya hace muchos años. Siempre es una deuda pendiente la cuestión del feminismo y la discapacidad, que creo que en pandemia eso se incrementó porque al estar todas en igualdad de condiciones, creo que hay una exigencia mayor y bueno, un placer también estar acá y agradezco la invitación para que se abran y se sigan dando estos debates, digamos, en primera persona. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Y queríamos, bueno, para arrancar y adentrarnos un poco en el tema, queríamos saber que nos cuenten por qué es necesaria la militancia anticapacitista. Y bueno, la pregunta que va implícita en esto es, ¿qué es el anticapacitismo y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, no? El capacitismo para la gente con discapacidad es la forma de opresión que se ejerce sobre ese grupo de personas. Es como el patriarcado para el feminismo, es como la homofobia para la comunidad gay. El capacitismo es esa forma naturalizada que tiene la sociedad para hablar en cuestiones de capacidades, de los cuerpos y sus funciones, que dejan afuera un montón de diversidades corporales y funcionalidades diversas. Capacitismo, por ejemplo, si queremos dar un ejemplo, si queremos hacer un evento que consista en subir una escalera, sería un evento capacitista, porque no todas las personas pueden participar de ese evento. Utilizar frases como vamos a hacer una sociedad que camina, es una frase capacitista, porque no todas las personas caminan. Es la forma que tiene la comunidad de gente con discapacidad para nombrar esa forma de opresión. Obviamente que es una palabra muy nueva para mucha gente que está en la militancia, porque no solo que la discapacidad nunca es un tema político, sino que está invisibilizada la forma de opresión de la gente con discapacidad, porque nadie cree que se oprime a la gente con discapacidad. Siempre se cree que es algo tan intocable o algo tan angelado como ¿quién se animaría a hacerle daño a alguien con discapacidad? Y no es una violencia tan explícita como ser gay y que te caigan a trompadas, o ser trans y que te asesinen, pero hay una violencia de la discapacidad que está mucho más naturalizada y es mucho más difícil de erradicar porque ni siquiera pasa a ser agresiva de una forma visible, a la misma forma que estamos acostumbradas a ver las violencias o las opresiones. Entonces, el capacitismo en sí mismo viene a cuestionar
sí a la comunidad de gente con discapacidad se la oprime y de qué forma, digamos. Sí, en cierta forma, y para agregar a lo que dijo Ro, el capacitismo viene como a instalar de que hay cuerpos que valen más que otros, ¿no? A partir de sus capacidades o de sus supuestas capacidades valen más que otros. Incluso muchas veces se lo asocia solamente a la discapacidad en términos funcionales físicos, pero por ejemplo los compañeros neurodivergentes también hablan de capacitismo en esto de las funciones y en cómo funcionamos o en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Mechándolo con eso, entiendo que el feminismo que viene a cuestionar todo, el feminismo que viene, o el transfeminismo incluso, ¿no? Que viene a poner en cuestión, no viene desde ahora, ¿no? Digo, está hace mucho tiempo poniendo en cuestión un sistema que nos oprime doblemente por ser mujeres, entendiendo que en realidad el sistema, por ser capitalista, nos oprime a todos y a todas y a todes. Bueno, el patriarcado nos oprime por ser mujeres y disidencias o diversidades. Bueno, a nosotras nos oprime el sistema por capitalista, el sistema por patriarcal y el sistema por capacitista, ¿no? Es como la opresión de la opresión de la opresión. Entonces, en ese sentido, creo que quienes hacemos activismo disca o quienes nos reivindicamos dentro de la lucha anticapacitista, entendemos que así como luchamos por un montón contra un montón de violencias que padecemos día a día las mujeres y las diversidades, tal como dice Ro, creo que es momento de empezar a poner en debate de las organizaciones, en debate de los espacios que habitamos, la opresión capacitista, porque muchas veces es más invisible, porque muchas veces lo tenemos más naturalizado. No sé, hay una frase que es: con ese tema nadie se quedaría sentado. Bueno, no, Rosario y yo nos quedaríamos sentadas, no porque estamos sentadas. Desde ese ejemplo que es mínimo hasta lo que al ejemplo de las escaleras, al ejemplo de la Argentina de pie, cuando podamos construir en realidad una Argentina que ruede y también va a estar bien. Digo, el capacitismo lo que nos hace creer es que solamente los cuerpos normados, es decir, los cuerpos que caminan, como alguien dijo alguna vez que hay que caminar, que ven, como alguien alguna vez dijo que hay que ver, o que escuchan, como alguien alguna vez dijo que se debe escuchar, son los únicos cuerpos que sirven. Entonces, nosotras como feministas, que nosotras como feministas, que estamos todo el tiempo cuestionando la norma, bueno, cuestionar la norma también es hablar de capacitismo. Bueno, para seguir un poco, pero ya entraste bastante en el tema, Flor, pero para seguir un poco, ¿qué piensan que justamente este activismo, esta lucha anticapacitista le puede aportar a los feminismos y por qué es súper necesario adoptar esta mirada anticapacitista dentro de los feminismos? Entiendo en realidad, no sé si Ro comparte, yo entiendo en realidad que es como el momento de dejar de pensar que son cosas separadas, ¿no? Como la lucha feminista por un lado y la lucha anticapacitista por otra. Yo al principio cuando me presentaba decía que ante todo soy feminista y cada una de las batallas que emprendo las emprendo con una perspectiva feminista. Bueno, en eso entra el anticapacitismo. Entonces me parece que en el momento que las dejemos de pensar como luchas separadas, posiblemente estemos construyendo una sociedad mucho más anticapacitista de verdad. No debería ser tema de debate que los compañeros puedan participar de una actividad y que esa actividad no tenga un escenario a 2 metros del suelo, por ende, quienes usamos silla de ruedas no podamos acceder. No debería ser tema de debate que las personas ciegas que participan de espacios feministas puedan acceder a la información a través de sus lectores de pantalla o de material en braille. Digo, en términos de accesibilidad web, venimos insistiendo con que por favor se deje de hacer texto con una X o con una arroba para hablar en lenguaje inclusivo, y hay un montón de espacios que es como que todavía no tienen ganas de recibir esa información. Entonces me parece que si pudiéramos amalgamar o entender que en realidad una lucha no va separada de la otra, porque al fin y al cabo estamos como batallando contra la opresión en sí misma, posiblemente habitaríamos un mundo con mucho más justicia social del que habitamos hoy. Sí, yo creo que el feminismo no solo que viene a replantear el lugar de las mujeres en sociedad, y eso nos lo dejó clarísimo, el feminismo viene a poner en jaque, creo, un sistema social establecido
establecido con corporalidades, establecido con géneros, establecidos con biologicismos, y creo que viene a cuestionar sobre todo eso, pero también a repensarlo. Siento que podemos decir que hoy se cuestione el gordo-odio, la transfobia y un montón de cosas que vienen de la rama del feminismo. Obviamente que hay sectores que no, pero viene de una rama del feminismo. Podemos decir que por qué siempre la discapacidad es una lucha que se queda atrás, por qué siempre podemos decir que en los discursos feministas se dice estamos con las trans, estamos con las gordas, estamos con las negras, estamos con las lesbianas, pero nunca se nombra la discapacidad, es como la última minoría a considerar, es como, y como si fuera totalmente invisibilizado, y como si no hubiera que ponerlo en palabras, como si la gente con discapacidad no fueran sujetos políticos, como si no fueran personas capaces de reivindicar sus derechos por, entre comillas, fuerza propia. Siempre hay alguien que lucha por nosotros, siempre hay alguien que está, los padres y las madres de la gente con discapacidad, luchando por Entonces, si no se empodera esa personalidad, si no se la ve como posible sujeto de acción, entonces es como que siempre hay una lucha que falta, y siempre parece que los liceados y las liceadas nunca vamos a salir a marchar a la calle, y los liceados y las liceadas tienen quejas que a nadie les importa más que a ellos mismos. Entonces es como, si no hacemos la discusión política de la discapacidad una discusión o una lucha para todas las personas, no solo para la gente que tiene discapacidad, no vamos a entender que es algo que oprime a todas las personas por igual, no solo a la gente que tiene discapacidad. Y creo que es un ambiente y un sistema totalmente naturalizado y totalmente construido así, que ni siquiera te permite repensarlo hasta que no viene alguien con discapacidad y te dice, che, ¿nunca lo pensaste? Porque ni siquiera se consume en redes. Entonces, creo que bueno, que estos espacios son los que vienen a destruir más que a construir también. Bueno, pensando en lo que es la interseccionalidad, ¿cómo se cruzan la identidad, ser mujer cis, trans, lesbiana, no binaria, queer, las clases sociales y la discapacidad? Yo soy de la idea que todo es una cuestión de clase, ¿no? Tengas o no discapacidad, siempre todo es una cuestión de clase. Si nosotros hablamos de que las mujeres cisgénero, heterosexuales, somos vulneradas, creo que tenemos la suficiente formación, si se quiere, o tenemos la suficiente conciencia para saber que las diversidades sexuales son doblemente oprimidas. Bueno, en la discapacidad pasa lo mismo, insisto, creo que el gran problema sigue siendo que nos piensen por fuera de como el resto, que creo que es un poco lo que decía Ro recién, como que siempre es como que estamos allá en algún lugar raro en donde nunca nadie nos ve, entonces siempre es como, bueno, la gente y las lisiades, ¿no? Como una cosa rara que anda por ahí al costado, siempre como en un costadito. Entonces, claramente no es lo mismo ser lisiado, lisiada o lisiade con acceso a una prepaga que ser lisiado, lisiada o lisiade viviendo en un barrio vulnerado. No es lo mismo. No es lo mismo ser lisiado, lisiada o lisiade con acceso a la universidad, con acceso al trabajo, algo que está sumamente olvidado. Es como que las lisiades no trabajamos, ¿no? Y ni se nos puede ocurrir en la cabeza dar batalla por el acceso al trabajo, como que nadie lo pensaría. Por eso celebramos tanto cuando una lisiada, un lisiado o una lisiade trabaja formalmente, es como un triunfo colectivo, no es como vamos, ahí una lisiade laburando de manera formal. Entonces, claramente la interseccionalidad, yo creo que en realidad la interseccionalidad es lo que necesitamos, ¿no? El poder entender que no son cosas separadas, sino que forma todo parte como, vieron que la columna vertebral es una cosa en vertical, que tiene diferentes vértebras. Bueno, cada una de las vértebras en realidad vienen a ser el gordodio, viene a ser la homofobia, viene a ser la discafobia y el discaodio, ¿no? Esta como cosa rara que parece ser entender que las lisiades somos sujetas de derechos, pero sobre todo también sujetos y sujetas de deseo. Hoy, por ejemplo, me fui de un grupo, de manera anecdótica y rápida lo cuento,
sobre la organización de un encuentro que se estaba haciendo de mujeres con discapacidad a nivel federal. Entonces, ante la pregunta de, ¿por qué el título es ese y no hay una inclusión a otras identidades? La respuesta fue que mi pregunta era un capricho. Entonces, evidentemente, nos sigue costando poder construir para adentro espacios que le den, a su vez, espacio, valga la repetición, al resto de las identidades. La interseccionalidad va a ser finalmente el día que entendamos la interseccionalidad y podamos apostar y construir sobre la interseccionalidad, probablemente estemos construyendo feminismo realmente es para todas, todos y todes. Mientras tanto, seguimos segregadas, ¿no? Mientras tanto, en los documentos del 8 de marzo se sigue hablando de justicia ciega, sorda o muda, como si ser ciega o sorda estuviese mal, o fuese como símbolo de lo que no tiene que suceder. Entonces, la interseccionalidad entiendo que es eso, ¿no? En el momento en que se cruzan cada una de las opresiones, cada una de las luchas en contra de esas opresiones, abrazadas todas por el feminismo. Sí, creo que la interseccionalidad es cuestionar el privilegio, que el privilegio también lo tenés siendo lisiada, y también lo tenés siendo feminista. Y obviamente que cuando una es mujer, cree que una mujer cisgénero heterosexual siente un montón de opresiones y cree que forma parte de un patriarcado que la condicionó toda la vida. Pero si no existe la interseccionalidad, nunca vas a ver más allá de tu propia opresión, nunca vas a ver que hay otros grupos o otros sectores que están viviendo otras vulnerabilidades que son totalmente distintas a las que simplemente se rebajan a ser mujer cis y heterosexual. Entonces, porque por ejemplo, yo uso silla de ruedas, pero ¿qué pasa si yo usara silla de ruedas y soy negra? ¿Qué pasa si uso silla de ruedas y soy trans? ¿Qué pasa si veo una villa? ¿Qué pasa si X? Siento que se vuelve un contexto distinto a la hora de luchar, y como dijo Flor, esto de pensar en el privilegio de clase, no es lo mismo para una persona en silla de ruedas tener acceso a poder tener una silla de ruedas a tener que arrastrarse de la cama al living, literalmente hablando, porque no tiene un servicio que acompañe su discapacidad ni un Estado que garantiza una independencia. Entonces, a la hora de hablar de interseccionalidad es replantear de que nadie tiene la razón de nada y nadie sabe nada, sino que todo el mundo tenemos que aprender un montón de cosas. Como decía Flor, esto de cuando se dice que la justicia es sorda, ¿sí? o será así, también pienso, por ejemplo, en cánticos, en marchas de alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina, y yo canto esa canción en las marchas y yo no camino, y es como decir, quiero poder cantar estos gritos, digamos, y es también decir esto de está todo tan pensado, tan maquinado, todo tan estructurado desde el lenguaje, desde la forma que nos comunicamos y de los espacios que habitamos a nivel de nuestras funciones, que pensar en la interseccionalidad es decir, acá hay un montón de personas que nunca pensé que iban a llegar hasta acá, que no tienen nada que ver con mi propia experiencia, que no tienen nada que ver con lo que a mí me pasa, pero tengo que aprender, aunque me cueste, aunque me cuestione, aunque me ponga en vergüenza y en ridículo lo que vengo haciendo hace años, eso es la interseccionalidad, entender que no sabes y que no te van a pasar las mismas cosas que le pasan a todas, a ti, a todos, sino decir, bueno, acá hay un punto donde tengo que dejar que otras personas me enseñen porque no me queda otra, si quiero construir desde ahí. En esto de si es lo mismo ser lisiado siendo cisgénero, si es lo mismo ser lisiado siendo pobre, digo, hay una creencia o algo que está instalado socialmente en base al capacitismo que tiene que ver con que las lisiadas no decidimos, ¿no? Que las lisiadas no sentimos, que las lisiadas no gozamos, que las lisiadas no experimentamos. Entonces, en base a eso, a nadie se le ocurriría pensar que hoy en este mundo hay un pibe trans lisiado habitando el mundo, ¿no? Es como que, se le puede llegar, a un médico se le explota la cabeza si vos le vas y le decís, no, porque mi amigo trans lisiado se le explota el cerebro, digamos, porque no conciben en su cerebro capacitista y sumamente formado por un libro que alguien dijo cómo tienen que llamarnos a nosotros y cómo tenemos que sentir y desear y gozar y cómo se tiene que anular ese derecho. Entonces, a partir de ahí, claramente no es lo mismo.
No es lo mismo si vos en el mismo momento en que una persona con capacidad de gestar quiere maternar, un médico lo anula, claramente una persona trans sería imposible siendo lisiada, ya es imposible siendo bípedo o bípede. Imagínense un pibe trans o una piba trans lisiada tratando de emprender un proceso de hormonización. Es imposible, digamos, en las horas sociales, no te aceptan porque sos lisiada. Imagínate si querés hacer un proceso de hormonización, no hay ningún tipo de posibilidad. Entonces, evidentemente, como todo, digo, acá sí creo que no hay diferencia entre lisiado o bípedo. Digo, vivimos en un mundo recontranormado y quienes no respondemos a la norma somos extremadamente castigados. Entonces, claramente, nunca va a ser lo mismo. Y eso también que decís, esto de que se cree que la gente con discapacidad no tiene poder de decisión, viene de la mano de la eterna infantilización. Es decir, que si una persona que tiene discapacidad quiere ser transgénero o es transgénero, es como, ¿quién te convenció? ¿Quién te lavó la cabeza? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te puso esas ideas? ¿Quién está atrás? ¿Qué película viste? Claro, como si fueras una niña que no puede decidir por sí misma, y sino que estás como en una fábula, digamos. No es que o como las chicas que tienen síndrome de Down y le gusta a otra chica, mujer, como, ay, no, pero eso es un juego, eso no es en serio, eso está mal, porque la chica con síndrome de Down no puede decidir su deseo, alguien se lo tiene que dictar, ¿entendés? Entonces es como la eterna infantilización a la hora de toma de decisiones, aún con tu propia identidad. Sí, yo creo que de todos los que vinieron diciendo hay como una cuestión clave, que la cuestión del privilegio, ¿no? Y de cómo les bípedes o las personas que no vivimos una situación de discapacidad, digamos, de poder ser consciente y cuestionar este privilegio, y que eso es la condición necesaria para que se asegure la participación de todos, y en particular en el feminismo. No sé qué piensan con eso, digamos, del cuestionamiento del privilegio, o sea, que no sé si tienen algo para agregar. Mira, yo no soy lisiada desde que nací. De hecho, no transité ni mi infancia ni mi adolescencia siendo lisiada. Digamos, soy lisiada desde la adultez, lo cual en mi discapacidad adquirida tuve el privilegio de evitarme pasarla mal en un montón de cuestiones siendo lisiada desde mucho más chica, ¿no? Pero yo siempre lo que digo es, a vos te felicitan, digo, Ampis, Pau, son bípedas, ¿no? ¿A ustedes la felicitan cuando van al súper solas? Dudo. ¿A ustedes alguna vez le negaron la matriculación en la escuela? Dudo. ¿Alguna vez a ustedes el médico le preguntó por qué estaban entrando solas a una consulta? Dudo. ¿Alguna vez una obra social o una prepaga no las quiso afiliar por ser bípedas? Dudo. ¿Alguna vez tuvieron que llamar a un restaurante, a un bar, al cine o a donde se les ocurra, al teatro o a donde se les ocurra para saber si pueden ir casi pidiendo permiso? Dudo. ¿Alguna vez a ustedes les dijeron, bueno, pero te ayudamos, te levantamos las piernas y entras, no hay problema? Dudo. Si eso no es un privilegio, no sé, digo, por eso entiendo que les bípedes puedan cuestionarse ese privilegio, significa que van a estar cuestionando el capacitismo, y el aporte que van a estar haciendo a la lucha anticapacitista va a ser inmenso. Yo he sido bípeda y he tenido, no sé, en la facultad alumnas que usaban silla de ruedas, y yo la verdad que nunca las vi, y evidentemente nunca las vi porque midiendo 1,70 m me era mucho más fácil mirar para adelante en ese 1,70 m que mirar 1,20 m del suelo, que es a la altura que estamos quienes usamos silla de ruedas. Cuando no te cuestionan tu corporalidad, digo, a ver, sabemos que existe la xenofobia, sabemos que existe el gordodio, sabemos que existe la homofobia, digamos, no es que ser bípedo es un privilegio y todo termina ahí. Hay bípedos que la pasan bastante mal en su transitar en este mundo capacitista y normado, pero ya el ser bípedo o bípeda o bípede es un privilegio en sí mismo. Y el día que lo cuestionemos, repito, posiblemente estemos dando, y contradictoriamente en el juego de palabras, un paso inmenso a la lucha anticapacitista. Digamos, contagiar o repetir o compartir esa pregunta entre amigas bípedes, resulta como muy interesante, porque evidentemente les bípedes no padecen las cosas un tanto bizarras, diría yo,
que nos pasan a quienes usamos silla de ruedas o a quienes tenemos una discapacidad. Sí, creo que es muy difícil igual cuestionarse el privilegio bípedo. No es nada fácil para la gente que no habita la discapacidad, porque se le pone una responsabilidad. Es como decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer ahora para que todas nuestras reuniones tengan intérprete de lengua de señas? No tenemos dónde sacar un intérprete, no tenemos cómo pagar un intérprete, no, es más fácil no hacerlo. No, ¿cómo vamos a hacer la reunión en un lugar que tenga rampas? Si venimos haciendo la reunión hace 20 años en el piso de arriba del edificio de mi amiga, que funciona re bien y que nos lo da gratis y que no sé qué, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a pensar en que en todos los materiales que distribuyamos tengan que tener lectura fácil para la gente neurodiversa o que tenga braille para la gente que es ciega? No, es un viaje, es un presupuesto. Bueno, pensemos en cuando esos reclamos los tenían las mujeres y era como, no, ¿cómo vamos a sacar un varón para poner una mujer? No, si este varón está acá, digamos, hace mucho tiempo, ¿por qué sacaríamos un varón para poner una mujer? O no, ¿cómo vamos a sacar, no sé, los vigitorios y poner inodoros? Si acá siempre vinieron siempre varones, no necesitamos inodoros para mujeres si tenemos vigitorios. Entonces era como todo ese reclamo que tuvieron que hacer las mujeres para ocupar hoy los espacios que estamos ocupando o que estamos luchando por ocupar, son los mismos reclamos que le hace la comunidad disca al feminismo desde otro posicionamiento, porque también es bastante difícil de, como mujeres, decir, uy, fuimos la corporalidad oprimida, y de la nada darte cuenta que sos la opresora. Es como, no quiero estar ahí, me gusta más ser la que lucha por destruir eso. Entonces también es darte cuenta que inconscientemente estás repitiendo un montón de modalidades y un montón de modismos que oprimen a otro grupo de personas. Entonces, obviamente que es muy difícil, obviamente que duele, obviamente que es muy fácil de negarlo, porque una no quiere verse a sí misma como alguien que oprime o alguien que niega espacios y oportunidades, pero exigirnos eso y poder darnos el espacio a sentirnos responsables de eso es lo que van a hacer que el feminismo siga siendo un espacio que invita y no que sectoriza y no que recluta y no que margina a otras personas, sino que sea un espacio de lucha, aunque la lucha sea cuestionar el espacio. Tengo una amiga que siempre dice que el problema aparece cuando te llega la información, ¿no? Bueno, yo te comparto la información. Yo integro un colectivo hace 5 años que nunca tuvo en sus posibilidades hacer una reunión en un lugar por escaleras. Es algo que es tácito. Digamos, no está presente. Bueno, ese es el piso, y ahí vamos subiendo. Che, hay un intérprete, che, y la accesibilidad web. Entendemos que no es lo que sucede en todos los espacios, pero si hay militantes, si hay activistas, si hay creadoras de contenido, si hay artistas y etcétera, que te están llevando una información y te están diciendo, lo llevo a las redes sociales. Che, la verdad que no es mucho tiempo, no es plata. No pongas la X ni el arroba porque los lectores de pantallas no lo toman y vos lo ves una vez, 2 veces, 3 veces, que lo siguen haciendo. Bueno, evidentemente no les interesó la información que vos les llegaste y tienen ganas o les fue muy difícil cuestionar su privilegio normativo y no van a ser quienes aporten en la construcción de feminismos anticapacitistas. Después está obviamente la decisión que tenemos que empezar a tomar las lisiades, ¿no? De qué espacios construimos y qué espacios no. Yo hoy, a los 28 años, siendo feminista, militando desde los 16, pero siendo lisiada hace 4, y cuestionándome o reprochándome todo lo que como bípeda no hice o no vi siendo militante, siendo feminista, yo hoy, en este momento de mi vida, no voy a aportar a construir un feminismo privilegiado que siga repitiendo las lógicas opresoras del capacitismo. Quien quiera hacerlo, que lo haga, digamos, con mi bocina de la silla de ruedas no van a contar ni un segundo. Digo, porque estamos todo el tiempo marcando muchas cosas. Bueno, les lisiades también sufrimos violencia de género, les lisiades también abortamos, les lisiades también un montón de cosas, porque somos parte de esto. No somos una cosa aparte que luchamos con el feminismo. Somos feministas, formamos parte de los feminismos, lo estamos construyendo. No puede ser que también tengamos que estar pidiendo permiso para ser feministas o para construir el feminismo y a ver si las compañeras son tan copadas que nos dan un lugar.
No, digo, el celebrar los espacios como Luz Verde, que hoy tenga entrevistando a 2 lisiadas, creo que tiene que ver eso. Pero, como hablé el otro día con una compañera, creo que va a ser mucho más fructífero el día en donde las lisiadas y les lisiades dejemos de hablar de lo que nos pasa siendo oprimidas y en realidad estemos hablando de economía popular porque estemos en las mismas condiciones que el resto de las compañeras y los compañeros. Bueno, todo muy bueno, la verdad, me encanta escucharlas hablar. Y para ir cerrando ya este espacio, queríamos preguntar, aunque ya como que lo estuvimos tocando, queríamos preguntar cuáles son las urgencias dentro del activismo anticapacitista, qué es lo que ahora necesitamos hacerle foco para visibilizar. ¿Tienen tiempo? No. Yo creo que hoy hay una cuestión que no sé si es por lo que más militamos las lisiades, pero que a su vez sabemos que es la más urgente, que tiene que ver con el acceso al trabajo. Digo, si ni siquiera tenemos la posibilidad de acceder al trabajo en las mismas condiciones que las demás personas, evidentemente todo lo demás no lo vamos a poder hacer. La Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene carácter constitucional y toda una cuestión teórica que no viene al caso, habla mucho de vida independiente, no es todo el tiempo vida independiente, vida independiente, vida independiente. Está buenísima la vida independiente. Creo que no hay lisiado, lisiada o lisiade que vos le preguntes que no te diga, sí, la verdad que quiero llegar a mi vida independiente. Ahora, si vos no tenés cómo solventarlo y tenés que vivir de una pensión no contributiva, que en el caso de ciudades como Capital Federal es de 800 pesos, bueno, evidentemente la vida independiente siempre va a ser una utopía. Si vos no podés acceder al trabajo formal, solo podés acceder a algún plan que sacan diferentes gobiernos o que sacan diferentes provincias, que los planes nunca son salarios mínimos vitales y móviles. La vida independiente siempre termina siendo una utopía. Después, en lo personal, creo que hay una urgencia bastante grande de que empecemos a cuestionar al sistema médico, ¿no? Nosotros estamos inmersos en un sistema médico hegemónico, hablando de la alopatía particularmente, que a nosotros nos enseña constantemente y nos dice constantemente que lo único para lo que servimos como personas con discapacidad es para hacer rehabilitación. Y quienes no queremos responder a esa enseñanza alopática es porque no hemos aceptado nuestra silla de ruedas. Esas son las respuestas que te dan. Entonces, me parece que el día que podamos cuestionar el ámbito médico, en donde, por ejemplo, se esterilizan mujeres con discapacidad sin consentimiento, en donde se les niega la posibilidad de maternar a las personas con capacidad de gestar solamente por ser personas con discapacidad, y en donde pasan un montón de cosas, estaremos dando también un salto cuanti y cualitativo en la lucha anticapacitista. Después hay un montón de urgencias que son obviamente la de todos los días, que podamos acceder a lo que tiene que ver con las denuncias en términos de violencia de género, por la accesibilidad, que podamos subirnos a un colectivo interurbano. Nosotros en nuestra ciudad no tenemos colectivo interurbano. Yo para ir a visitar a Roa su casa, dependo pura y exclusivamente de que mi hermano o alguien de mi casa me pueda llevar, porque de Carlos Paz a Córdoba no hay ningún transporte que tenga accesibilidad. Entonces, después hay un montón de cosas que forman parte de todos los días. La accesibilidad arquitectónica es una de esas, la accesibilidad en transportes es una de esas. Completar el check. Sí, yo creo que hay una lógica muy capitalista también a la hora de pensar en los accesos, que es en pensar en el poder. ¿Qué le da poder a las personas en el mundo capitalista? Y obviamente que la primera respuesta que podemos pensar es el dinero. Y como dijo Flor, la urgencia de tener un trabajo es también la urgencia de poder tener dinero, de poder tomar decisiones, de poder tener poder. Cuando las mujeres pudieron salir a trabajar, cobrar sus propios sueldos, no depender de sus maridos, ocupar puestos de poder en el trabajo, poder acceder a la educación y a puestos laborales, se empezó a poner en igualdad de condiciones las cuestiones de poder. Esa mujer tenía un poder sobre un hombre, si queremos hablar en binarismos. Bueno, hoy la gente con discapacidad no tiene poder sobre nadie más, ni siquiera sobre sí misma. Una persona con discapacidad no puede ni siquiera a veces decidir qué ropa se quiere poner, porque tiene madres o padres que lo cambian con la ropa que le resulta más fácil a la hora de asistirlas.
Entonces, si una persona con discapacidad no puede tener poder ni siquiera, no sobre otras personas, sino sobre su propia vida, estamos hablando de que nunca vamos a llegar a la independencia, nunca vamos a llegar a ocupar lugares de decisión. Si no hay gente con discapacidad en la política, ¿cómo las políticas públicas van a tener una visión accesible, una visión anticapacitista si no hay nadie que le importe o que sepa sobre discapacidad? Entonces, necesitamos que los accesos o los caminos hacia los espacios de poder de la gente con discapacidad estén otorgados y garantizados, porque en Argentina hay un cupo laboral para gente con discapacidad, como se aprobó para gente transgénero, ya hace muchos años se aprobó el de discapacidad. ¿Alguien sabe de esto? Nadie. ¿Se cumple? No se cumple. ¿Hay una ley? La hay. ¿La respetan? No. Entonces es como pensar esto de decir, siempre se va a ver a la gente con discapacidad como sujetos a asistir, sujetos a rehabilitar, como dice Flor, sujetos a cuidar hasta que se mueran y tratar de que tengan una vida feliz, y eso es todo, como desde una utopía. Entonces, si esa persona no solo que no puede decir sobre su propia vida, sino que no puede ni tener opciones frente a lo que quiere decidir, entonces, nada, creo que lo que podemos hacer mucho como sociedad es acercar opciones, acercar información, el derecho a la información, el derecho a lo que se puede y no se puede, es fundamental, porque una persona que no conoce sus derechos no sabe por dónde pelear, digamos. Y creo que también hay que empezar puertas para adentro, digo, del colectivo DISCA, empezar a construir referencias. Hay una frase que es la que sale de esa famosa convención de esto de nada de nosotros sin nosotres. Bueno, creo que justamente somos nosotras, nosotros y nosotres quienes tenemos que empezar a dar batalla en conjunto. Creo que ha llegado el tiempo en que podamos aunar los esfuerzos, que podamos aunar criterios, que podamos aunar el poner el cuerpo. Digo, poner el cuerpo no es solamente estar en una marcha en la calle, hay muchísimas formas de poner el cuerpo, creo que eso también está en debate hoy, y habla de nuestras corporalidades lisiadas. Entonces me parece que es momento de poner el cuerpo entre nosotros, para nosotros, pero sobre todo para las generaciones lisiadas que van a venir, que las generaciones lisiadas que vengan tengan referencias, quizás las referencias que nosotros y nosotros no tuvimos o no pudimos tener al 100%, ¿no? Posiblemente, insisto, de esa forma evitemos un mundo con más justicia social. Bueno, buenísimo todo lo que nos compartieron, la verdad que súper interesante. Bueno, mil gracias. Le agradecemos un montón por haber compartido el espacio, por haber traído sus vivencias, sus luchas, y bueno, estaremos ahí también en esta lucha para seguir para lograr estos derechos reales, ¿no? Así que bueno, mil gracias, Flor y Rosario.